Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, bien, pues fenomenal. Vengo de hacer ejercicio, pues en forma, Fuerte. en forma. Pues yo estoy otoñal. Ah, vale. Quiere decir que hace un día otoñal, bonito, Sí. fantástico, precioso. It's a beautiful autumn day here in Madrid. We are Ben and Marina from Notes in Spanish. If you don't know us, we use real Spanish conversations to teach you the real Spanish that you're never going to find in a textbook or a boring app or something like that. So we've got lots of real Spanish coming up today. Marina, what are we going to do? Well, we are going to talk about some seasonal event coming up and a family dilemma we have. Yeah, so we've got a real Spanish conversation coming up about that. If you're a beginner or intermediate, remember you can slow us down using the YouTube control thing. Cog to 0.75 speed can make a huge difference. Also, make sure you're listening to our beginners or intermediate podcasts if you're at that level. There's a link underneath. And very soon you'll be understanding our fastest conversations. ¿Verdad? Claro. Muy bien. So, quick bit of news, then we'll get to this seasonal inter-family argument discussion thing that's going on in our household right now, all in Spanish. So we are releasing next week about once a year, and this is the only time this year we release one of our flagship courses. This is Notes in Spanish Coach. It is all of our secrets to understanding everybody, to speaking fluently, to being able to join in with real Spanish conversations, to reading better, writing better, speaking better, listening better. And many more. And many more things. It makes an absolute key difference to your real Spanish possibilities, let's say, over the long run, no? To get really, really fluent faster and more efficiently. So watch out for that next week. Make sure you're signed up to our newsletter, which you can do via the link underneath. Right. Conversation time. Marina, we are talking about a bit of context in English, then we'll get straight to the Spanish. We're going to talk about Halloween. Halloween. Yep, Halloween is coming up in Madrid, and most years there's some kind of discussion, which in Spanish would mean argument, with our kids about how many sweets they can eat and things like this. So we wanted to title this episode Dentist versus Mountains, because we think if we stay in Madrid, it's going to lead to the dentist. If we go to the mountains, a bit less. But anyway, that makes us sound like very boring people. But anyway, our kids want one thing, we want another thing when Halloween comes this year. Your challenge is to work out what we want and what our kids want. Are you ready? Claro. Marina, viene Halloween. Sí. Alegría. Nosotros queremos una cosa, un plan para ese fin de semana, porque cae en viernes. Sí. ¿Verdad? Justo. Y tenemos un festivo que es casi el único festivo. Hay dos festivos en todo el trimestre. ¿Qué es un festivo? Un día que no hay colegio, no Vale. hay colegio ni trabajo. Entonces, el viernes 31 de octubre, este año es viernes y es festivo. No hay trabajo, no hay colegio. ¿Y nosotros qué queremos? Pues coger nuestro coche e irnos para la montaña. Queremos ir a los Pirineos, ¿no? Para pasar un fin de 3 semana. días 3 días maravillosos. en las montañas, ¿no? La naturaleza. Caminatas. Caminatas, paz, Agua verde. corriendo por el río. Ahora, nuestros niños, ¿qué quieren? Pues quieren quedarse en Madrid para ir a sus fiestas de Halloween. ¿Pero por qué quieren estar en Madrid para Halloween? ¿Por Pues qué? porque hay mucho más ambiente, porque en nuestra urbanización hay un gran, bueno, no muchísimas, pero hay un buen número de casas que celebran, se crea un mapa y puedes ir por todas las casas pidiendo chuches, se reúnen un grupo de amigos del cole. Sí. Eso nuestra hija pequeña. Nuestro hijo mayor no sé cuál es el plan, pero fiesta. Vale, entonces los niños quieren quedarse en Madrid porque el plan de Halloween en Madrid Es muy atractivo. mucho más interesante, Sí. ¿no? Y en Pirineos, en el pueblo donde vamos, hay un poco de plan de Halloween, pero por ejemplo, nuestra hija pequeña dice que en vez de dar chuches, Te dan palomitas te o dan torrijas. palomitas. Torrijas hizo una señora estupenda. O torrijas, que es un Hace un tipo par de de años, sí. un tipo de dulce o postre, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar? Nosotros, espero, pero con nuestros niños nunca sabes, ¿no? A veces perdemos en el Sí. último momento, pero yo voy a la montaña. Sí, tenemos aquí la discusión si hacemos 2 equipos. Ya, 2 equipos, Ben por un lado y los niños y Marina. No, vamos a ver quién gana. Todavía hay 2 semanas de discusión. Más. Última pregunta.
Halloween en España es muy importante, igual que en los Estados Unidos y Inglaterra, está cambiando. No es una festividad propia nuestra, pero está ganando posiciones minuto a minuto. Es decir, tú ahora vas a Madrid a las tiendas y están adornadas de Halloween. Y te venden, bueno, por ejemplo en Tiger, que es una que te venden cositas, una tienda que te venden cositas de Halloween. Pero no es una fiesta propia nuestra. Yeah, okay. Pero está, como dices, ganando posiciones, ¿no? Sí. Okay, that's the real Spanish conversation. Okay, so quickly, did you get the challenge question? What do we want? Where do we want to go? A la montaña. To the mountains, because it's the only 3-day weekend in the whole school term. No, have one in December. Oh, there's one in December. Right. Day one. Very far away. We want this one in the mountains. Where do our kids want to be? In Madrid. Porque hay más ambiente. There's more atmosphere, más chuches, more sweets. Más fiesta. Because in the mountains, they tend to, in the village we go there, they only give you palomitas, popcorn. No, te dan chuches también. Bueno, pero es más a pequeña escala. Sí, y palomitas, popcorn, torrijas. Es más divertida la fiesta aquí, ven. Sí, it's more fun here, there's no doubt, if you're a kid. Yeah. Okay. Lots of the vocab from the conversation today you can find written down underneath, so you can come away with some new words and phrases today. What else? Remember to keep listening to our podcasts because they will take you to the highest level of Spanish. We've taken thousands of people to the highest level with these podcasts. If you really want to get to that highest level more quickly, then have a look out for Notes in Spanish Coach, one of our flagship courses. We only release it once a year. It's coming next week. It is all of our secrets to faster fluency, to understanding everyone, and to everyone understanding you. It is unmissable. So make sure you're signed up for our newsletter. Link underneath for that as well. And we will be back soon. And maybe in a month we'll let you know who won the Halloween debate at the end of this month. Okay, ¿algo más? Nada más por hoy. Venga, hasta luego. Buen día, hasta luego.